Saludo a cada uno en el nombre del Señor y quiero invitarle a considerar la palabra de Dios en cuanto a qué cosas provechosas nosotros hemos sacado de lo que es cierto el coronavirus y la cuarentena. Y para muchos el coronavirus ha sido una pandemia totalmente diferente a otras, cierto, que ha experimentado el mundo. Las otras pandemias que han ocurrido en el mundo han sido locales, salvo el VIH, que no han involucrado la paralización de todo el mundo y una crisis mundial sanitaria realmente como la que nosotros hemos estado experimentando, incluido cierto también la crisis económica. Y muchos se explican el coronavirus como algo natural y no está claro si vino cierto de un mono o de un laboratorio, pero sí está claro que no ha sido la primera pandemia del mundo y tampoco la primera cuarentena. Y si vamos a la historia moderna, el mundo recuerda varias pandemias, la gripe española, la peste negra, los últimos años, cierto, como ya hemos dicho, cierto, la gripe del NH1 y también estamos recordando, cierto, el tema del SIDA. Y por otro lado, muchos han levantado preguntas sobre qué dice la profecía bíblica sobre las pandemias y si hay alguna que tome las pandemias como explicación de un futuro gobierno mundial como el anticristo, ¿cierto? Que de hecho la Biblia habla de eso como una señal de los últimos tiempos. Pero podemos decir que no tenemos una justificación bíblica para pensar en un tema, ¿cierto?, relacionado con la profecía del gobierno mundial. Pero esta pandemia indica que estamos ante el fin del mundo. Estamos en el periodo de la tribulación, se está desarrollando Apocalipsis capítulo 13 ante nosotros, o con un mundo en pánico que rinde autoridad a un gobernante que ejercerá un control masivo sobre las poblaciones del mundo. Es obvio, cierto, que no. Al Señor, cuando le preguntaron cuándo sería el fin, la respuesta está en Mateo 24, donde Él establece una serie de señales antes de la venida del Señor. Y en esas señales se mencionan las pandemias como parte del principio de dolores, pero Él acotó que aún no es el fin. Y por lo tanto, en lugar de decir que estamos experimentando Apocalipsis capítulo 13, debemos considerar, cierto, más bien como un momento en esta pandemia donde Dios nos está enseñando muchas cosas. Y una pregunta importante es, ¿Dios puede permitir que una pandemia o una catástrofe tenga una motivación para buscarle a Él? La verdad es que hoy día, cierto, el mundo está buscando una solución de los científicos, pero necesitamos, cierto, levantar la vista para mirar cómo Dios, cierto, está interviniendo en esta situación para nosotros. Y podemos afirmar por algunos casos en la Biblia que la respuesta es positiva. Dios puede usar distintas circunstancias, aún una pandemia, para llamar a los hombres, cierto, a buscarle a Él. Y en el caso, por ejemplo, de las plagas de Egipto, Dios las usó para un propósito doble. Por un lado, demostrar al faraón y al pueblo de Egipto que sus dioses no tenían ningún valor y que solo el Dios de Israel, el Yo Soy, es el verdadero. Y por otro lado, Dios les hizo ver a los israelitas que tenían que aprender a confiar en Él, y pese a todo lo que estaba pasando en Egipto. Y la razón que Dios hizo, cierto, una diferencia con el pueblo en función, cierto, de que las plagas de Egipto no afectaban al sector de Gosén, donde el pueblo de Israel vivía. Si bien tenían quejas ante Moisés, recuerda que realmente cada vez que Moisés iba al faraón, el faraón después de las plagas decía ya vayan, pero después se arrepentía y empezaba más a afligir al pueblo, y realmente el maltrato aumentaba más cada vez, cierto, por parte del faraón. Y al final vieron el poder de Dios al darle la libertad que ellos querían. Entonces podemos afirmar que la cuarentena es algo que Dios puede usar para nuestra necesidad espiritual. ¿O en qué manera, cierto, podemos afirmar que la cuarentena también es bíblica? Realmente encontramos en la Biblia instrucciones sobre cómo tratar las pandemias a nivel de una población como la de Israel. Y ya es un asunto más bien cómo reaccionar también a una cuarentena.
Hemos visto, cierto, que Dios tuvo un propósito doble, en este caso de las plagas que Él envió, cierto, a Egipto. Pero realmente podemos aprender también del sistema de cuarentena que Dios estableció particularmente en situaciones que la Biblia enseña, cierto, particularmente en el caso, como hemos mencionado, cierto, de Egipto y el pueblo de Israel. Israel tiene y tuvo, cierto, una larga historia de autoaislamiento comenzando en el Éxodo. Podríamos decir que Moisés fue el primer funcionario de salud pública, el primer ministro de salud, instruyendo al pueblo los protocolos de Dios para el bienestar de la comunidad de Israel. Aunque Dios diseñó a su gente para la vida en proximidad, cierto, en sociedad, a veces el aislamiento resultaba necesario para fines de salud y también de seguridad. Y cada año, por ejemplo, los judíos de todo el mundo observaban la Pascua, que en realidad es una conmemoración de una orden dada por Dios de permanecer en casa. El Señor les dio la orden de confinarse a los hebreos a quedarse en sus hogares mientras la muerte pasaba alrededor de ellos. Eso está en Éxodo 12:23. Y su obediencia como nación les preparó para dejar Egipto y salir hacia una nueva tierra. Y sabemos que este acontecimiento tuvo varios propósitos en la mente del Señor. Como ya hemos dicho, por un lado demostrar al faraón que todos sus dioses, incluido el mismo, que él se creía cierto un dios, no eran realmente dioses verdaderos. Y todas estas plagas que vemos en Egipto vinieron para demostrar que el río sagrado no era tan sagrado. Y muchos otros dioses, cierto, que ellos adoraban. En un artículo, el señor David Hulme resalta que en el libro de Éxodo, Yahvé demuestra que los dioses de Egipto, el poder político y también el poder militar más grande de su tiempo, eran insignificancias vacías. Los egipcios adoraban a miles de dioses, si bien solo alrededor de 1500 son conocidos por sus nombres. Hace poco, cierto, vi un documental de un hombre, cierto, que visitó las tumbas, especialmente la de Tutankamón, y la cantidad de dioses que se muestran en los dibujos que ellos tenían realmente era innumerable. Los antepasados hebreos del pueblo de Israel, por su parte, conocían a un solo Dios. Por otro lado, debido a este contraste durante el preludio, cierto, del Éxodo, sus descendientes esclavizados en Egipto de Israel fueron testigos del poder del Dios único y verdadero sobre cualquier otro, porque a ellos no les tocaba las plagas, pero sí les tocaba a los egipcios. Ahora, la delimitación de los dioses y diosas de Egipto como ídolos significaba que Israel se distinguía de las demás naciones con respecto a quién iban a adorar. Y de acuerdo al Dios creador, la dependencia en objetos de adoración que son copias del mundo creado es una búsqueda inútil. Y al momento de la liberación de los hijos de Israel, el Señor dejó en claro la diferencia entre la adoración de lo creado y al Creador. Al traer la 10ª plaga final, Dios dijo: dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Él dijo: yo, el Señor. Eso está en el libro de Éxodo 12, versículo 12. Ahora, con una aplicación a nosotros, hoy día muchas personas tienen sus propios enfoques, confían en sus trabajos, sus títulos, sus negocios, qué sé yo, la política, la educación, aún cierto, algunos confían en la violencia para hacer cambios que ellos quieren y piensan que ellos tienen la solución, pero Dios, cierto, realmente hoy día ha parado todo para que nosotros podamos buscarle a Él. Yo sé que hay toda una esperanza de la ciencia para tener, cierto, una cura, pero aún, cierto, Dios es soberano para permitir que nosotros aprendamos a tener paciencia y orar, cierto, para que Dios dé una solución a través de este medio o quizás de otra forma. Pero Dios está en control de todo. Y Dios dice que cualquier preocupación que tengamos, aún los temores, tenemos que ponerlos a sus pies. Nada sucede sin que Dios lo permita. La Biblia nos enseña sobre la providencia de Dios, que implica el cuidado que Dios tiene de su creación, como también el control de su creación.
La Biblia enseña que hasta la cantidad de los pelos de tus cabellos y mis cabellos, Dios los tiene contados. Y la última plaga que Dios les dijo a los israelitas que debían guardar, ¿cierto? Ellos tenían que guardar una cuarentena ante el paso del ángel de la muerte. Debían sacrificar un cordero y colocar la sangre del cordero en el dintel de la puerta en sus hogares. Todos los que guardaron cuarentena y colocaron en el dintel de su puerta la sangre del cordero fueron librados de que sus primogénitos fueran, cierto, muertos por el ángel de la muerte. Pero en contraste, todos los primogénitos de los egipcios murieron, incluido el hijo del faraón. Sabe que en la Biblia eso se toma básicamente como una aplicación a lo que Cristo hace para ti y para mí. Yo sé que hoy día todos estamos expuestos a lo que sería, cierto, la infección de este coronavirus. Pero cuando la Biblia habla, cierto, de la aplicación en el Señor, ahora la sangre de Jesús puede librarnos de la muerte eterna. La sangre de Cristo puede perdonarnos nuestros pecados. Si bien, cierto, cada uno está expuesto ahora, cierto, a esta pandemia, si Dios nos llamara a su presencia, podríamos estar listos para ir a su presencia realmente, pero perdonados y justificados nuestros pecados, porque la sangre de Jesús puede ser realmente aquella que puede librarnos cuando pase el ángel de la muerte. No librarnos de la muerte física, sino de la muerte eterna. Y hay mucha gente, cierto, aún creyentes, que ya han partido la presencia del Señor, y realmente su dintel ha sido cubierto, ha sido protegido su vida para estar en la comunión ahora con el Señor. Los egipcios, cierto, realmente sufrieron toda esta condición porque no obedecieron a guardar la cuarentena, y también no obedecieron, obviamente, cubrirse por la sangre de Jesús. Recurrieron a sus dioses, pero al final, cierto, terminaron realmente sufriendo lo que significa todas estas plagas. Pero en contraste, cierto, los israelitas, una vez que salieron, cierto, camino hacia el desierto, mientras iban camino, Dios les dio a Israel realmente esta instrucción para guardar la Pascua y para manejar su vida en comunidad, incluyendo lo que se puede leer como regulaciones de higiene personal para asegurar la desinfección pública. Y todo, cierto, basado en la premisa de la palabra de Dios, para amar al prójimo como a uno mismo. Por otro lado, cierto, tenemos en el Levítico capítulo 13, versículos 1 al 8, Dios estableció, hablando ahora, cierto, de cuarentena, la ley relativa a la lepra, una gran ocupación de enfermedades infecciosas de la piel, de gravedad, cierto, distinta o diversa. Y esta enfermedad, cierto, que era contagiosa, consistía en que si una persona empezaba a tener alguna evidencia de estas infecciones en su piel, tenía que guardar, cierto, una cuarentena. Y esta cuarentena consistía en una cuarentena de 14 días, dividida en 2 pruebas de 7 días para determinar si la enfermedad era una amenaza para la comunidad en general. Si alguien daba un resultado positivo, tenía que declararse públicamente impuro. Y realmente suena escalofriantemente familiar, cierto, a nosotros, ¿no? Ahora, cierto, hay todo un tema, no solamente de que las personas tienen que ir en cuarentena, sino también los que están alrededor tienen que ir, si no están en cuarentena en su casa, cierto, ir a un lugar de residencia. En el antiguo Israel, aunque los sacerdotes tenían funciones ministeriales espirituales claras y bien definidas, también operaban como custodios de la salud pública, evaluando el nivel de amenaza para la comunidad en general. Y realmente no es una política presente solamente hoy día, ¿cierto? Sino que también ya en el tiempo, ¿cierto?, de los israelitas, 1500 años antes de Jesús, ya estaba esta práctica de cuarentena. Incluso el rey Usías tuvo que vivir sus días aislado una vez que se confirmó que tenía lepra. Eso lo puede encontrar usted en 2 de Crónicas 26, versículo 21. Y Dios ordenó estas leyes mucho antes que la ciencia médica pudiera explicar las razones detrás de ellas. La Mishnah, en el tiempo, cierto, judío, añadió reglas para el protocolo del método de selección y clasificación de pacientes críticos
en una emergencia en caso de lepra. Y también, cierto, las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, ¿cómo y cuánto y cuándo poner, cierto, a las personas en cuarentena? También, cierto, es algo que está especificado. Cómo confirmar casos positivos y cómo, cuándo y declarar a alguien limpio y reintegrarlo de nuevo en la sociedad. De hecho, cierto, cuando un leproso se postró ante el Señor para pedir que Dios le limpiara su lepra, Dios le dijo una vez que le sanó: anda y preséntate al sacerdote, porque el sacerdote era, cierto, el tipo de médico, en el fondo, cierto, que podía diagnosticar. Ya hemos dicho, cierto, a base de estas pruebas, que tenía que estar, cierto, el leproso en resguardo durante 14 días. Y él declaraba, cierto, oficialmente la limpieza. Dios le había limpiado, pero él tenía que ir realmente al ministro de salud, como hemos dicho, cierto, para declararle oficialmente ante la comunidad que estaba sano. Entonces, al examinar las cuarentenas en la Biblia y los propósitos que vemos en las pandemias que Dios permitió en su trato con las naciones y aún su propio pueblo, podemos aprender muchas lecciones. Podemos aprender, en primer lugar, que la cuarentena implica la sujeción a las autoridades. Y es lo que el Señor nos instruye en Romanos capítulo 13, donde dice el Señor en Romanos 13, versículos 1 en adelante, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual le dice: es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y luego sigue el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces es importante establecer que aún Dios, ya en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, y luego, cierto, en el tiempo del Señor, Dios establece la responsabilidad, cierto, que cada persona tiene cuando hay estas situaciones de enfermedades, cierto, pandémicas, que infectan a otros, cierto, el hecho de aislarse y seguir las instrucciones de las autoridades, sujetarse a la autoridad, es algo, cierto, bíblico. Ahora, no obstante, cierto, su propósito principal desde la perspectiva levítica era remover lo impuro del posible contacto, cierto, con lo santo, y también tiene una aplicación espiritual en ese sentido. El aislamiento de la víctima, primero durante el periodo de diagnóstico inicial y después más permanentemente, si resultaba ser una enfermedad seria, puede considerarse como una práctica apropiada para prevenir el contagio accidental en la comunidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, los leprosos practicaban una forma de distanciamiento también social, como cierto el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que vinieron 10 leprosos que se habían quedado a cierta distancia? Eso está en Lucas 17, versículo 12. Usted puede leerlo en su Biblia. Cuando se acercó Jesús a su aldea, a la aldea de ellos, y la Biblia dice que Dios los bendijo con la sanidad. Los leprosos no podían acercarse a los no leprosos, ni compartir abrazos, ni saludos de mano. Y vemos, cierto, como ya mencionamos, que un leproso se acercó al Señor y Dios, cierto, le sanó. Y aún, cierto, la Biblia dice que Él le instruyó para ir, mira, dice, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Sin embargo, el enfoque de Jesús marcó una manera de mitigar una enfermedad infecciosa. Vemos aquí eso. Tuvo compasión de aquellos que estaban sufriendo, pero también, cierto, insistió en que pasaran por el sistema de examen sacerdotal
tal como se describe, y lo hemos visto, ¿cierto?, en Levítico capítulo 13. Usted puede leer el detalle en capítulo 13. Y en vez de llegar a conclusiones en torno, como ya mencionamos, ¿cierto?, Apocalipsis capítulo 13, donde muchos hablan del tiempo del fin, mejor es que pensemos en las obligaciones que Dios nos muestra en su palabra, con cierto guardarnos y seguir las instrucciones para guardar nuestra salud. Entonces aquí es donde encaja 1 Corintios capítulo 13, porque así como Dios, cierto, le instruyó a Moisés para guardar la salud de su pueblo como una muestra de no solamente guardar la salud, sino también fue una muestra de amor para con la sociedad. En 1 Corintios capítulo 13 nos habla el Señor del amor también, porque la Biblia dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Cuando hablamos, ¿cierto?, de esta pandemia, de guardarnos, también implica proteger a otras personas, no solamente protegernos a nosotros. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. De hecho, la Biblia nos muestra, ¿cierto?, el diagnóstico que hoy día de la falta de amor, de mucha gente que quiere hacer las cosas a su forma y no, ¿cierto?, como Dios nos instruye para mostrar, ¿cierto?, el amor de Dios hacia otras personas. El amor de Dios a través de nosotros quiere expresarse en paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos en este tiempo? En bondad, en autocontrol, en humildad, en cortesía, en desinterés y también en empatía y perseverancia. El amor de Dios también debemos mostrarlo en orar por los que están afectados, ¿cierto? Y también aún en favor, ¿cierto?, en la medida de nuestras fuerzas, poder apoyar a los que están en necesidad. Significa también renunciar a ciertas libertades temporales para asegurar que otros puedan prosperar. Y en esta pandemia, en lugar de llegar apresuradamente a conclusiones, ¿cierto?, como algunos se enfocan en el gobierno mundial y muchas cosas, mejor es pensar en las obligaciones que Dios nos muestra en su palabra y realmente enfocarnos en las motivaciones de amor que Dios quiere. Más aún, tenemos otro capítulo, el capítulo 13, aparte del capítulo 13 de 1 Corintios, pero el capítulo 13 de Romanos, como ya lo hemos leído, donde Dios nos instruye a sujetarnos a las reglas establecidas por la autoridad, porque la Biblia dice que los gobernantes fueron establecidos por Dios. Una de las principales responsabilidades del gobierno es la protección de su gente. Un buen cristiano debe ser un buen ciudadano, a menos que sea un mal ciudadano, y significa, cierto, también un mal cristiano. Dios es honrado cuando nosotros, como representantes de Él en la tierra, somos vistos como preservadores de la paz. De hecho, la Biblia habla que son bienaventurados los que realmente son personas que buscan la paz. Tristemente hay mucha gente que se denomina cristiano y está haciendo realmente tirando cierto benzina y combustible realmente para levantar más fuego, cierto, los conflictos que hay en la nación. Con el coronavirus se aplica una ecuación muy simple. Cuando más plana es la tasa de infección viral, menos es el número de personas que mueren. Y eso no significa que no podamos protestar contra medidas gubernamentales. Ahora, si uno va, cierto, al final de esta enseñanza, porque hemos visto, cierto, obviamente que todo está en control del Señor, que Dios aún puede tener propósitos tanto para la gente del mundo, aún las autoridades que se creen con toda la sabiduría para resolver todos los problemas del mundo, pero Dios, cierto, también habla a sus hijos para crecer la fe, para depender del Señor, pero también al mundo habla de que realmente sus recursos no son nada cuando hay situaciones limitantes como las que tenemos, y hay que buscar al Señor. Y de hecho muchos han sido motivados para buscar al Señor. Frente al temor de la muerte y la enfermedad o las catástrofes, es normal que obviamente busquemos al Señor, porque no hay más recursos. Obviamente
Hoy día se está en toda una función de los recursos económicos, pero ¿qué es el recurso para sostener la vida ante la muerte inminente de cada uno? El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si usted tiene temor, realmente ponga ese temor a los pies del Señor. Dios dice en su palabra que debemos realmente descansar en Él. Venid a mí, dice todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprenda a descansar en el Señor. Muchos han aprendido que las enfermedades pueden unir o separar, ¿cierto?, a las familias o a un pueblo. En nuestra nación hemos visto hace tiempo violencia y divisiones extremas. Pero en toda esta situación, a raíz de esta situación, se han diluido estos conflictos temporalmente para enfocarnos en tratar con el peligro que tiene la vida de muchas personas con la pandemia. Entonces algunos han entendido que el mensaje de la pandemia es dejen de pelear. Y es lo que Dios quiere también, ¿cierto? Para cada familia, para cada comunidad, cada iglesia, para, ¿cierto?, aún los que están en el gobierno, los que están, ¿cierto?, en los congresos, los que realmente, ¿cierto?, están realmente en la carne, no buscando la solución del Señor, ¿cierto?, como la Biblia dice. Otros han resaltado que se han dado cuenta que se puede tener un planeta limpio que trae mejor salud a la población y a las familias. Y vemos también en nuestra iglesia que algunas mamás dan gracias porque el año anterior ya se habían agripado muchos niños, pero hasta el momento no han tenido dramas. Y realmente es una bendición tener un mejor aire. También las personas se han dado cuenta de haber estado alejados de Dios. Se dan cuenta de la vorágine en la que estaban involucrados, en cuanto a los afanes, la avaricia y la despreocupación de la familia, como también la ingratitud para con Dios. Quizás este haya sido su caso. Y usted necesita realmente, si es un creyente, volver al Señor. Dar gracias a Dios realmente por la provisión y los bienes que ha tenido, pero que ahora ya no los tiene, pero aún cierto puede estar agradecido al Señor. Dios dice, dar gracias a Dios en todo. Y si realmente hemos sido afligidos por esta limitación de libertad y aún de recursos, debemos aprender a orar ahora. ¿Cuánto tiempo hace que usted no ora al Señor por la provisión? ¿Cuánto tiempo usted hace que no agradece al Señor por la libertad, por el trabajo, por la salud que Dios le ha dado? Dios le llama a reconocer su soberana voluntad en su vida. Otros han valorado la importancia de la familia y han dado gracias por estar más tiempo con los hijos. ¿Usted ha dado gracias al Señor por eso? La verdad es que Dios dice en su palabra que debemos buscarle en todo tiempo, no solamente cuando estamos afligidos. Debemos orar, obviamente, no estamos en contra de orar y que las personas busquen al Señor, pero no sea un tiempo de buscar al Señor solamente cuando estamos afligidos. Quiero decir también que hay personas que han realmente abrigado un gran temor por estar cerca de otras personas, y obviamente es algo natural porque es la instrucción que debemos cuidarnos, pero es diferente realmente tener temor a estar paralizado, ¿cierto?, por la situación de las otras personas. Y la Biblia nos muestra, ¿cierto?, que más que tener temor de las personas, debemos tener temor a Él. La Biblia dice que debemos tener temor más a Dios, aquel que puede echar, ¿cierto?, el alma y el cuerpo al infierno antes que los hombres. Y no significa que debemos jugar, ¿cierto?, en tener contacto con las personas, pero el temor principal es al Señor, un temor reverente. Y hay otros que realmente han quedado paralizados, han quedado sentados esperando, simplemente diciendo me entrego, pase lo que pase. Obviamente Dios quiere que no sea así nuestra actitud, sino que realmente aprendamos a depender de Él totalmente y entender que Él está en control de las cosas y confiar que Él va a hacer lo mejor para nosotros. La Biblia dice a sus hijos que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. No debemos olvidarnos del Señor y debemos ahora aprender a comenzar a vivir por fe y aún aprender a orar cuando hemos dejado la práctica de orar. Si tenemos más tiempo, ¿cierto?, ahora y estamos experimentando la soledad, no es algo malo,
¿Por qué no tratar esto como una bendición en nuestra vida? Dios nos llama realmente a considerar esto como una oportunidad para acercarnos a Él, para confiar en Él, así como los del pueblo de Israel tenían que confiar en Dios, que a pesar que pasara el ángel de la muerte, ellos haciendo cuarentena y poner la sangre del cordero del dintel podían ser protegidos. Sabemos, cierto, que como ya hemos dicho, Dios tuvo propósitos para ellos, pero Dios también tiene propósitos para nosotros. Dios, cierto, tiene el propósito de que aprendamos a depender en Él, en la fe, y poner en práctica los consejos que la palabra de Dios nos da de respetar la autoridad del Señor, buscar su presencia en nosotros y realmente empezar, cierto, a ser personas amorosas, no solamente pensando en nosotros, también con otros, así como Dios lo hizo con nosotros. El amor de Dios ha sido, la Biblia dice, sufriente. Cristo sufrió por nuestros pecados. Para la pandemia más grande que el hombre tiene que tratar, que es la pandemia del pecado. Esa pandemia que la única forma que tiene solución realmente no es con la ciencia humana, sino con la ciencia divina. Aquella ciencia que fue derramada en la cruz del Calvario, esa inyección que Dios tiene para cada uno, para que tú la recibas por la fe en Jesús, colocando tu fe en Cristo como tu Salvador para ser salvo, para ser perdonado y ser limpiado de todos tus pecados. Y que si Dios te llamara hoy día, podrías estar listo y preparado para reconciliarte con el Señor. Cuando Dios te llame, podrías decir que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Que Dios bendiga su palabra. Si usted quisiera compartir con nosotros su necesidad, su inquietud espiritual, le invitamos a contactarse con nosotros. Llámenos o también, cierto, escríbanos al mail que tenemos abajo para compartir su necesidad. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.